Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso acá en Enlace USACH y preparados para conectar con nuestro panel del día de hoy, con quienes tenemos ahí varias temáticas para abordar. Vamos a saludar de inmediato a Lorena Meneses, ex secretaria general de Convergencia Social y actual delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a ambos. Bueno, un día especial hoy. Sí, exactamente, día de conmemoración del que vamos a estar hablando también dentro de nuestro panel. Saludamos también a Magdalena Plant, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, fundadora además de la consultora Red Directiva. ¿Cómo estás, Magdalena? Gracias por acompañarnos también en este panel del día de hoy. Buenos días, Rodrigo, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Un día, es verdad, muy especial. Exacto. Bueno, vamos a estar entrando obviamente en esa temática el día de hoy, está dentro de nuestros temas para poder analizar y reflexionar. Pero también queremos partir con algunos temas que han estado en la contingencia, Lorena, Magdalena, y particularmente lo que viene de la mano de este caso audios, y particularmente lo afectado que ha estado resultando la Corte Suprema. Esto por las implicancias que pueda tener respecto a una reforma al Poder Judicial, de lo que se ha estado hablando bastante. Muchas veces también se ha hablado del tema de los nombramientos, que debiese también tener un espacio para ser debatido. Esto a propósito de algo que se planteó por parte del ministro de Justicia el día de ayer, en lo que tiene que ver con su participación en una instancia parlamentaria. El ministro Luis Cordero estuvo presente, sin ir más lejos, en una instancia parlamentaria el día de ayer, en el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y en esa instancia planteó que desde el Ejecutivo se va a presentar una reforma al Poder Judicial, pero no se tiene contemplado revisar o tener incorporadas algunas de las ya ingresadas al Congreso. El ministro reconoció la existencia de 6 propuestas legislativas. Esta es una reforma largamente demandada, pero hasta ahora ninguna de las propuestas ha logrado adhesión. Es parte de lo que señaló entonces al alero de esta instancia en la que participó, ya lo decíamos, esta Comisión de Constitución, y queremos entrar en esta temática no solamente por las implicancias que puede tener efectivamente el poder desarrollar esta reforma, sino que además por las urgencias que de a poco han ido apareciendo. Hoy día en prensa, en La Tercera, sin ir más lejos, también el ministro da cuenta de lo que está ocurriendo en torno a las nominaciones a la Corte Suprema. Recordemos que hay 2 magistradas que el presidente Gabriel Boric propuso para que integren este máximo tribunal, Mireya López y Jessica González. Sin embargo, está la preocupación desde Palacio de que esto pueda irse mezclando con lo que es evidentemente la discusión sobre los sistemas de nombramiento y particularmente lo que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Quiero entrar en estas temáticas de inmediato para que podamos analizar aquello. Lorena, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo has estado siguiendo este tema y si compartes un poco esta inquietud que se ha planteado del Ejecutivo de que se estén mezclando temas a propósito de lo lamentable que estaba ocurriendo al alero del caso Audios. Sí, bueno, recordemos que ya el 2015 había un acuerdo más o menos transversal de que había que efectuar una reforma en este sentido. Yo comparto la preocupación que se pueda estar manifestando porque en definitiva esto, como te decía, es una Mm. reforma que viene ya en un acuerdo bastante transversal desde el año 2015, en donde la misma Corte Suprema estaba de acuerdo con esto y que iba a impulsar este tipo de, esta reforma, digamos, que tiene que ver con los nombramientos y con otras instancias. Por ejemplo, la división de lo que significa eh, el ámbito jurídico propiamente tal que tiene que componer la Corte Suprema y otra cosa con el funcionamiento de la misma y los nombramientos tanto no solamente de jueces sino también de los archiveros y los conservadores de bienes raíces. Entonces mezclar ahora Mm. con los temas que están sucediendo, que vino finalmente a Mm. ratificar que efectivamente se estaba produciendo este tráfico de influencias, si uno quisiera decirlo. Pero yo creo que aquí lo más grave del caso no tiene que ver solamente con la forma de los nombramientos, sino Ujú. que en el fondo cómo se instala la corrupción, que finalmente ese es Ujú. lo más grave que sucede con el caso de Ángela Vivanco, y creo que mezclar ambas cuestiones yo creo que no es deseable, digamos. Ujú. Pero sí, efectivamente, hay que hacer
una evaluación de cómo se pudiera entonces hacer estos nombramientos. Yo creo que intentar hacerlo absolutamente fuera de lo que significa el ámbito político no conozco un sistema que permita aquella fórmula, porque en definitiva, de todas maneras, está compuesto por personas que tienen una posición política, quiera o no se quiera, digamos. Por lo tanto, en verdad lo grave, creo yo, independiente de que hoy día los nombramientos están cruzados también Sí. por actuaciones políticas, que es poco transparente, o sea, en el fondo toda esta crítica que se ha hecho, me parece que lo más grave es cómo se instala la corrupción en las salas. Y eso sí es un problema que no tiene que ver en definitiva tanto con el nombramiento, sino más bien cómo se cruzan estos poderes y se empiezan a pagar favores, porque lo que vimos acá fue Sí. cómo se fue tejiendo una red de favores en torno a estos nombramientos y también cómo estos repercuten en los nombramientos que van hacia instancias inferiores del misma sistema judicial. Ujú. Magdalena, voy contigo y quería también traer a colación algunas de las declaraciones que hizo el ministro durante su paso por el Parlamento, ya lo decíamos. Él señaló, junto con lo que ya le planteaba, la existencia de estos proyectos, el camino que al menos desde el Ejecutivo se está buscando llevar adelante. El ministro Cordero dijo que sobre los temas en los cuales existe consenso es que el régimen de gobierno judicial en Chile tiene que cambiar y que el régimen de nombramientos de la Corte Suprema y de todo el sistema de nombramiento judicial es un sistema de nombramiento que requiere de profunda reforma. Esto no se reduce solo a la existencia de un órgano, lo voy a decir en términos sencillos, todas las iniciativas parten del mismo acuerdo, tiene que ser un órgano externo. Donde discrepan en esos detalles, pero esos son los detalles que hacen toda la diferencia, quiénes lo integran, de dónde provienen, cuál es el perfil que deben tener. Es parte de lo señalado por el ministro, pero quiero también recordar lo que planteó respecto a no mezclar temas. El Ejecutivo quiere separar el debate y ha sido bien explícito en este punto sobre el proceso de reforma al sistema de nombramientos, conjuntamente con tratar de darle normalidad a la Corte. Esto a propósito también de estos nombres que están a la expectativa de ser revisados por el Parlamento. Magdalena, me quedo contigo. Yo creo que es interesante analizar que estamos teniendo el problema de sistema político en forma bastante repetida. Uno ve y uno entiende que el ministro dice esto no se tiene que mezclar, pero evidentemente estamos actuando en forma reactiva frente a la contingencia nacional en este tema y en otros temas. Pasa lo mismo con el tema de salud, pasa lo mismo con el tema de educación y por lo tanto uno como ciudadano no entiende por qué no se adelanta la discusión a que explote el sistema. Y finalmente lo que uno ve es que permanentemente cuando el sistema colapsa, el sistema político dice, en realidad había que hacer una modificación. Es interesante saber que en el Congreso hay 27 iniciativas de modificación del nombramiento de jueces. De hecho, hace poco, Lorena lo debe saber, el Frente Amplio presentó una propuesta, Renovación Nacional presentó una propuesta, y si uno las analiza, son bastante similares. Hay bastante consenso en que tiene que haber un órgano más independiente, probablemente mixto. El Frente Amplio, porque el Frente Amplio está muy bien, propone que sea un órgano paritario, pero hay una discusión que es súper posible tener porque hay mucho más acuerdos que desacuerdos. Lo que uno no entiende es por qué esto no se produce antes de la crisis y nuestro sistema político está actuando siempre en forma reactiva. Lorena, te dejo ahí el espacio también para poder apuntar aquello. Magdalena daba cuenta también del timing con el cual se ha estado abordando este tema, recordaba otras situaciones que se han dado y que obviamente desde una perspectiva política muchos han dicho que se ha llegado tarde. Quiero quedarme contigo en eso, tú dabas cuenta también de ese año 2015 donde ya se empezaron a hacer algunos diagnósticos. En ese sentido, ¿hay cierto sentido común en lo que plantea Magdalena a propósito del timing? Mira, yo creo que es tan compleja la situación y se han cruzado tantos poderes fácticos respecto de este tema en particular, que también recordemos, no solamente había un acuerdo del 2015, sino que además se propone tanto en el Consejo Constitucional como en el proceso Sí, constituyente. O sea, en exactamente. ambos procesos está la reforma al sistema judicial. Por lo tanto, mi sensación más que de timing desde el Ministerio de Justicia tiene que ver cómo han habido
diversas trabas también para poder ir avanzando en esto, porque en definitiva, como tú dices, no hay un acuerdo transversal hoy día, hay ciertos lugares donde hay un acuerdo que tiene que ver con esta separación de ambas funciones, Ujú, donde se habla de un consejo externo, la Corte Suprema hace su propia propuesta y es bien raro que uno pudiera definir que el propio órgano se autorregule, digamos, ujú. o se autorreforme. Entonces, en ese sentido, yo comparto que el ministro hoy día esté diciendo nosotros vamos a tomar todas las propuestas, pero vamos a hacer nuestra propia propuesta, digamos, como ejecutivo. Creo que los timings siempre pueden ser mejorados, pero yo me quedo con el hecho de que este es un proceso que viene desde antes, que se ha puesto en la opinión pública y que en definitiva hay un problema evidente de un tejido de poderes que no ha sido tan fácil poder mover. Ujú. Magdalena, también a propósito de los apuntes de Lorena. Sí, efectivamente, a ver, el caso Audios nos revela y nos refleja que hay esta trama de poderes no, que es muy difícil desmadejar Ujú, y que y ahí es buena la reflexión sobre que independiente de cómo uno llegue a un sistema de nombramiento de jueces, si no hay una ética propia de los políticos, de los jueces, de los magistrados, la corrupción no entra igual. Y ahí yo creo que tenemos un problema como país que hay que abordar, que es el tema de la corrupción, que no tiene color político, que hemos visto que llega a todos lados, que está llegando a todas partes, y por lo tanto hay que abordar el tema de la corrupción en forma súper decidida, porque es algo que finalmente carcome las instituciones y carcome, y ahí es bueno señalarlo un 11 de septiembre, mm. carcome la democracia, que es algo tan querido y tan caro para todos los ciudadanos. En esa misma lectura respecto a, a las consecuencias para nuestra convivencia democrática, respecto a las garantías, obviamente, que se le da a ciudadanas y ciudadanos, y a la expectativa, obviamente, de revelaciones que puedan seguir surgiendo a propósito de estos chats. No sé también cómo ven ustedes el tema de poder ir adelantando instancias o debates respecto a un tema que de seguro es un tema país. De qué manera vamos también reforzando el trabajo de las instituciones respecto a la corrupción. En más de una oportunidad se ha planteado el perfeccionar herramientas, se ha hablado del secreto bancario, por ejemplo, dentro de los elementos que se podrían incorporar. Pero quiero apelar a aquello también, Lorena, Magdalena, a la hora de pensar en las formas en las cuales podemos ir pavimentando el camino, no solamente por las urgencias que tenemos actualmente, sino que a las que eventualmente puedan seguir apareciendo a propósito de estas revelaciones que hemos tenido a propósito de este caso. Lorena. Sí, mira, yo creo que primero a mí me preocupa un poco como esta posición de jugar como al empate en términos de la corrupción, digamos. Yo creo Ujú. que esto no habla bien de los distintos poderes del Estado hacia la ciudadanía. Veíamos anoche la comisión extraordinaria del Congreso que toda, prácticamente completa, la bancada de la derecha no se presentó a la sesión. Entonces empieza a caricaturizarse un problema que es complejo, que es profundo y que en definitiva lo que hace es alejar a la ciudadanía de estos análisis, digamos, y por lo tanto lo que hace es efectivamente carcomer la sensación de que la democracia es la mejor forma que conocemos hasta el día de hoy de poder llevar un país. Y en fechas como esta, creo que es muy relevante, creo que el poder político, en particular el Congreso, creo que debieran estar más a la altura de lo que significan estos debates. Creo que lo de anoche, de verdad, para mí es bien vergonzoso, porque en definitiva es tratar de hacer una defensa corporativa cuando se siguen revelando más y más aristas de esta causa, digamos, que yo creo que nos tiene bien impactado a todos en términos de la desfachatez con la cual se estaba actuando en términos de la corrupción. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es verlo efectivamente tan crudamente Mm. como lo hemos estado viendo. Ahora, en términos de una proyección, yo creo que falta más madurez política, insisto, en particular, y a esto me refiero con no jugar al empate desde la derecha, que se ve un poco acorralado y en el fondo no está tratando
de avanzar en estos mecanismos que pudieran evitar la corrupción. Y tenemos, tú mismo lo decías, el tema del secreto bancario, la inteligencia financiera, que son procesos que no avanzan, digamos. Entonces, al final de cuentas, el mensaje que se le da a la ciudadanía es que sigue existiendo los delitos de cuello y corbata, en donde no estamos hablando de 100 millones ni de 400 millones, estamos hablando de miles y miles de millones, o sea, que parece ser de que no tuvieran un efecto. Sin embargo, insisto, creo que eso solamente aleja al ciudadano de a pie de las instituciones, y eso evidentemente resta a lo que significa la democracia y lo que se ha instalado en nuestro país. Magdalena, me quiero tomar de lo que señalaba Lorena en cuanto a la altura política, a la madurez que se pueda mostrar de parte de los actores, porque además me da la impresión de que estamos en una suerte de tormenta perfecta. Todos estos hechos están también al alero de un año electoral donde sabemos muchos de estos temas se pueden tener una magnificación y un prejuicio eventual en algunas personas. ¿Cómo lo ves tú también desde esa perspectiva a la hora también de ir observando la crítica que a su vez se hace del empate político, Magdalena? Efectivamente, y ahí yo vuelvo al tema del tiempo en que se está discutiendo este tema, porque efectivamente en un año electoral todo es usado políticamente. Se comentó bastante, por ejemplo, las palabras del presidente Boric cuando Hermosilla ingresa a prisión preventiva, como cuidemos las instituciones, el presidente o el Poder Ejecutivo no tiene para qué comentar lo que está sucediendo en el Poder judicial. Y vuelvo, y entiendo lo que dice Lorena, o sea, yo creo que no hay que tener esa lógica de empate, porque todos a quienes nos interesa la política y nos interesa la democracia, tenemos que poner de nuestra parte para que el sistema funcione para los ciudadanos. Y ahí la transparencia es vital. Yo creo que hay que avanzar efectivamente en normativas de transparencia, en normativas de rendir cuentas. Y ahí yo voy a levantar, como lo que tú preguntabas a futuro, ¿por qué aquí no funciona la ley del lobby? Y por qué hemos visto, ¿se acuerdan el año pasado? Vimos estas comidas que había en la casa de un exalcalde. Y por eso digo que esto no tiene color político. Todo el mundo está yendo a comidas, todo el mundo tiene chat, todo el mundo tiene WhatsApp. Y eso disocia al ciudadano que no está en este círculo de lo que está pasando en el poder. Y por lo tanto, es ese mismo poder, o son los mismos poderes del Estado los que tienen que contribuir a que los ciudadanos creamos en ellos. O sea, al final, la pelota, uno diría, la tienen quienes detentan cargos y funciones relevantes para la República. Y por lo tanto uno espera grandeza. Y yo creo que estos son los momentos en que uno espera altura de miras, grandeza y contribuir a la democracia, ya que la democracia, como decía Lorena, se sostenga como el mejor sistema político. Pero para eso, transparencia de todos lados. Sí. Voy a dejar ahí la última parte de este bloque, al menos para quedarme con algo que señalaba Magdalena. Ella ponía el ejemplo de la ley del lobby respecto a lo que se ha ido conociendo en el último tiempo, estas reuniones, estas comidas, e ir analizando también cómo vamos fortaleciendo esa legislación, incorporando tal vez estos elementos que son cotidianos, pero que no necesariamente dentro de la legislación están. Lorena. Sí, mira, yo creo que tenemos este problema casi un poco sociológico como del amiguismo que sucede muy frecuentemente en Chile, sí, porque somos un país que efectivamente tiene pocos habitantes. Hoy día escuchaba que llamaba la atención, por ejemplo, que Kamala Harris y Donald Trump, primera vez que se encuentran en un lugar. Sin embargo, en Chile parece ser de que todos nos conocemos o estudiaron juntos, entonces en el fondo se ha minimizado el hecho de que tú le mandes un WhatsApp, de que te juntes a comer con cierto grupo, que puedan tener intereses en común, con ciertas autoridades, y que efectivamente la ley del lobby yo creo que también tiene un problema de cómo las sanciones que se aplican si tú no cumples la ley del lobby. Y tiene que ver un poco como, siento yo,
hacemos ciertos avances, pero los dejamos como, entre comillas, a la chilena. O sea, como que no se terminan, digamos, ¿no? El proceso es como existe la ley del lobby, existe el procedimiento, pero finalmente si no lo cumplo no pasa nada, digamos, o pasa muy poco. Entonces, en definitiva, cuando tú tienes ciertas leyes donde las sanciones son bajas, efectivamente en el caso nuestro, que yo diría que un poco nuestra idiosincrasia, parece ser de que no lo toma en cuenta, digamos, no lo toma en serio. Y paralelamente en un país donde efectivamente parece ser con el centralismo que tenemos, la mayoría de las personas estudian en las mismas universidades, los que están en ciertos cargos y en ciertas élites provienen de ciertos colegios. O sea, al final de cuentas, están todos un poco emparentados. Al final de cuentas, parece ser que la ley del lobby no tiene tanta importancia. Sin embargo, creo que hay que avanzar porque tenemos que proyectar un país que se afiance en sistemas modernos, mucho más transparentes, probos, en el fondo, que es lo que va a fortalecer finalmente la credibilidad de nuestras instituciones ante la ciudadanía, que hoy día sabemos vive una crisis que es bastante importante. Magdalena, te dejo ahí la palabra para cerrar este bloque y entrar también en las reflexiones que hacía Lorena respecto a, efectivamente, a las características que tiene la política en nuestro país, la élite y las grandes diferencias también que hay respecto a otras realidades alrededor del mundo. Concuerdo, yo creo que hay que hacerse cargo de que, como dice Lorena, Chile es un país chico. Y efectivamente quienes acceden a cargos tienden a conocerse, tienden a tener relaciones y por lo tanto hay que hincar el diente ahí. Y no pasa nada, por ejemplo, si el presidente conoce a uno de sus ministros, conoce a un diputado, lo importante es que esto sea transparente para los ciudadanos. Y ahí vuelvo al tema del nombramiento de los jueces, en que uno ve que los que estaban postulando al cargo de Corte Suprema tenían que hacer como una campaña vía chat, mandarle el currículum por debajo, por detrás al senador, y probablemente si esto fuera transparente y uno supiera que el candidato a juez le mandó su currículum al senador y esto estuviera disponible para que los ciudadanos lo vieran, daría mucha más confianza. Yo creo que el problema no es ni siquiera que haya vínculos, porque es inevitable en un país chico. Pero lo que uno quisiera es que para los ciudadanos esos vínculos fueran públicos. Y que uno supiera que la gente se juntó a comer, que conversó, que le mandó el currículum. Y me parece súper legítimo que si alguien quiere ser juez de la Corte Suprema, mande su currículum. Está bien, uno lo entiende. La cosa y lo que uno quisiera que no sucediera este secretismo y, como decía Lorena al principio, el pago de favores. Porque eso ya entra en el tema de corrupción. Y es lo que uno no quiere que pase. Son las 9 de la mañana con 36 minutos de regreso acá en Enlace USACH junto a nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña en esta oportunidad Magdalena Plant, colaboradora asociada del Centro de Estudios Horizontal, fundadora consultora de Red Directiva, y también con Lorena Meneses, actual delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio y ex secretaria general de Convergencia Social. Quiero entrar a lo que es esta conmemoración, 51 años del golpe de Estado en nuestro país, una instancia que además una fecha que tiene distintas actividades que se van a estar desarrollando el día de hoy. De hecho, a mediodía vamos a tener al presidente Gabriel Boric encabezando el acto de conmemoración junto a autoridades de gobierno, parlamentarios, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, también con representantes de organizaciones de derechos humanos. Esto va a estar ocurriendo en La Moneda, ya lo decíamos, a mediodía. También dentro de la pauta se tiene considerado un recorrido por el Memorial de Paine, un lugar para la memoria, dentro de las actividades presidenciales. En nuestro programa más adelante también vamos a estar teniendo enlaces con lo que es la romería que se hace acá en la universidad para recordar efectivamente y conmemorar esta fecha trágica. Pero quiero junto a ustedes también ir un poquito más allá a la hora de hacer las reflexiones en torno a lo que son estos 51 años. El año pasado, efectivamente, con 50 años de por medio, hubo distintas actividades, pero también distintas instancias de reflexión. Y
y en muchos aspectos hubo inquietud respecto a ciertos negacionismos que se fueron dando al alero de esta conmemoración el año pasado. Quiero entrar en eso para ir también conociendo desde su perspectiva cómo está nuestro país luego de lo que fue esa conmemoración el año pasado y cómo también se ha estado tratando de avanzar en los temas de justicia social y particularmente en lo que tiene que ver con el no entrar en negacionismo, que yo creo que eso dolió bastante el año pasado. Magdalena, parto contigo ahora. Yo creo que el año pasado fue un año de reflexión sobre el 11 de septiembre y ahí yo creo que hubo harto debate sobre algo que no había Ujú. entrado en la reflexión, que es el tiempo de Lupe. Hubo varios libros, el de Daniel Maizui, el de Oscar Guillermo Carretón, y por lo tanto se produce esta reflexión, pero también yo creo que en los 50 años afectó lo que sucedió en el estallido social. Y por lo tanto, yo estuve Ujú. mirando que el año pasado se hizo una encuesta y el 36% de los ciudadanos decía y comentaba que había motivos para que las Fuerzas Armadas eh, hicieran un golpe de Estado, lo que resulta extremadamente preocupante, Ujú. porque en la medida en que no tenemos un acuerdo como país de que la violencia nunca es un medio legítimo para la vía política, los ciudadanos reaccionan. Y eso me parece extremadamente preocupante. Y yo creo que este año ha habido, eh, el gobierno decía, vamos a hacer una conmemoración más sobria. Ujú. Y probablemente eso es positivo en el sentido de que permite como bajar los ánimos y reflexionar sobre efectivamente el país que queremos y el compromiso que tenemos todos con la democracia. Yo soy parte de una Mm. derecha que no estaba viva para el 11 de septiembre y parte de una derecha que tampoco considera que el golpe de Estado era una situación positiva y algo esperable. Y soy parte de una derecha que cree que el golpe no era una manera para resolver Ujú. conflictos. Y uno espera que todos los actores políticos vayan convergiendo hacia esa misma reflexión. Y ahí yo creo que es relevante y yo, incluso desde la derecha, quiero Mm. destacar el plan de búsqueda que ha Sí. impulsado el gobierno. Yo creo que fue algo vital en la conmemoración de los 50 años y que debería seguir, por supuesto, porque parte de llegar a acuerdos como país implica también que el Estado se separe de esta búsqueda de quienes aún están desaparecidos. Y Ujú. uno ahí entiende a los familiares que por supuesto tienen que seguir buscando y que no puede ser ellos, Sí. lo que pasaba antes, Mm. los que levantan las causas y los que persiguen a la justicia. Tiene que ser el Estado el que se haga parte también de esta búsqueda. Así que valorar, pero Ujú. también hacer una Sí. reflexión sobre el tema de la violencia. Ujú. Lorena, voy contigo también para que me cuentes un poco tus reflexiones en torno a esta nueva conmemoración, a los apuntes también que hacía Magdalena y particularmente las iniciativas que se están también llevando adelante. Dentro de lo que trae también la prensa el día de hoy, la tercera, por ejemplo, da cuenta de lo que va a ser esta agenda, algo les comentaba también al principio, y democracia siempre se va a denominar este acto central que prepara el Ejecutivo el día de hoy. Muy importante a la hora de ir fortaleciendo este principio, obviamente, que se debe defender dentro del Estado y las instituciones. Lorena, voy contigo. Sí, mira, primero agradecer las palabras de Magdalena porque no siempre las personas, o son pocas, digamos, las personas de derecha que reconocen que el golpe fue un golpe, que no fue la mejor salida a ningún tipo de crisis política o institucional. Un golpe de Estado va a ser justificable y que hoy día tenemos todavía esta profunda grieta, así se llama también el recorrido Mm. que se inauguró ayer en el Estadio Nacional que Mm. inauguró el presidente Boric, porque es una profunda grieta efectivamente de lo que sucede todavía en nuestra sociedad. Y en ese sentido, a mí me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con la postura no solamente que tomó la derecha con algunas personas en particular que fueron bastante vehementes el año pasado, que se conmemoraba los 50 Ujú. años, que uno puede entender que por ser una fecha especial eh, se exacerbaran, digamos, los ánimos, pero que de todas maneras no justifica el hecho
de, por ejemplo, no haber querido adherir a la carta que se propuso en términos transversales, que propuso el presidente Boric, para tener el reconocimiento de lo que fue una dictadura cívico-militar. Y eso preocupa. Y preocupa porque si bien hoy día tenemos a lo mejor menos vehemencia en las declaraciones, es algo que de todas maneras sigue existiendo. O sea, una cosa es que públicamente no aparezca como apareció muy evidentemente el año pasado, y otra cosa es que no exista. Y eso yo creo que es un problema que como sociedad no hemos podido seguir avanzando en tener un acuerdo que al parecer existía y que utilizando un poco o extrapolando lo que sucede en el estallido social en el 2000, se trata como de hacer nuevamente, como lo hablábamos en el bloque anterior, este juego del empate, digamos, comparando lo que sucedió para el estallido con lo que fue el golpe de Estado, que no tienen ningún tipo de comparación, a mi parecer, digamos. Sin embargo, siempre como este juego del empate, creo que finalmente daña no solamente a las instituciones, a la democracia, a valorar la democracia, sino que también vuelve a dañar a las familias que fueron afectadas también por todos los casos de detenidos desaparecidos. Creo que hay mucho que avanzar todavía, creo que se avanza en términos de memoria. Tal como decía el presidente, hay que conservar la memoria para que nunca más vuelva a pasar. Pero parece ser de que también hay sectores de la derecha que insisten en esto ya fue, esto ya pasó, avancemos, como si el tener memoria no significara que nosotros estemos pensando también en avanzar como país. Pero para eso tiene que haber reparación, reconciliación. Ahí entra Lorena en un punto importante que tiene que ver con la forma en que como país vamos también tomando el tema de la memoria. Ayer el presidente obviamente está dando cuenta de aquello, lo señalaba ahí Lorena, lo recordaba, la inauguración de este camino de la memoria, y él decía, queremos aumentar el presupuesto para los sitios de memoria. ¿Qué van a hacer todas las fuerzas políticas frente a aquello? Yo los invito a estar atentos porque la memoria no es patrimonio de un sector político, es patrimonio de un país. Hago un llamado a que aquí no primen pequeñeces, sino conciencia histórica. Ahí el presidente habla particularmente de hablar de los temas de memoria como un patrimonio a nivel país, que pareciera que en algunos sectores cuesta un poco comprender aquello. No sé cómo lo ves tú, Magdalena, eso, a propósito también de las palabras de Lorena. Sí, yo quería destacar que el año pasado este acuerdo que propuso el presidente Boric fue firmado también por el presidente Piñera, expresidente Piñera, Sí. en un gesto que, como cada vez que el expresidente Piñera hablaba de derechos humanos, le traía coletazos de el ala más derechista, el ala más extrema de su propio sector. Y yo creo que parte de el grupo de derecha que cree en la democracia y que defiende la democracia, que yo difiero de Lorena, yo creo que son muchos, tiene que levantar la voz. Y en ese sentido también concuerdo contigo, o sea, esto es un patrimonio de todos los chilenos, la defensa de la democracia tiene que serlo, la memoria tiene que serlo, no puede tener color político y la única manera de avanzar es que quizás haya acuerdo de que efectivamente la violencia no es una manera de resolver nuestros conflictos nunca y nunca debe serlo. Y por eso uno quisiera adhesión a la democracia y condena a los derechos, condena las violaciones a los derechos humanos de parte de todos. Condena los derechos humanos, a las violaciones a los derechos humanos aquí, el año 73, 74, hasta el 90, pero también en otros países, condena a las dictaduras en otros países, y ahí necesitamos acuerdo también para avanzar. Y no es por el empate, como decía Lorena, sino que son avances que hemos llegado como sociedad, y yo creo que todos los demócratas de Chile finalmente acordamos que la democracia es el sistema de gobierno que queremos y todos tenemos que cuidarla. Y ahí, bueno, yo soy profesora y tengo que hacer como un disclaimer y quiero recomendar el sitio web del Museo de la Memoria, porque ellos han hecho un excelente trabajo de
socializar y de educar y de transmitir los valores de la democracia y de esta memoria, que es patrimonio de todos, de una manera muy didáctica. Yo ahí lo valoro desde mi profesión, digamos. Sí. Y por lo tanto, yo creo que es un sitio que vale la pena seguir, que vale la pena visitar. El museo además está abierto a los ciudadanos, está hecho en forma muy didáctica, estoy pensando en los estudiantes. Y por lo tanto, yo creo que como desde la derecha no hay que tener pudor de decir defendemos la democracia. Yo creo que eso son resabios del pasado, y para poder avanzar todos tenemos que defender la democracia, todos tenemos que comulgar con los valores y todos tenemos que rechazar, por supuesto, la violencia. Lorena, voy contigo también para ir comentando también en parte de lo que ya reseñabas, los consensos que efectivamente en un contexto democrático se debe tener, y a la hora de ir sopesando efectivamente lo que la memoria de nuestro país tiene presente desde aquella época. Me quedo contigo. Sí, mira, yo creo que en ese sentido el presidente Boric ha sido un actor con credibilidad, digamos, porque ha condenado las violaciones a los derechos humanos y las dictaduras en todos los lugares, no solamente en Chile. Y en ese sentido creo que somos quizás un partido que ha avanzado en términos de la condena de todas las violaciones de los derechos humanos y de todas las dictaduras que nosotros consideramos que son dictaduras, digamos. Por lo tanto, creemos que en esto tenemos que ir avanzando todos, digamos, todos los sectores políticos. Y en eso me gustaría hacer como una reflexión respecto de también de lo que pasa en la derecha en términos de sus socios, digamos, y de esta como dificultad que pareciera tener, que puedan tener, digamos, respecto de los dichos de la extrema derecha que representa el Partido Republicano, digamos, y con los cuales no hay problema en que se junten, que ha sido una de las críticas que de repente se ha levantado también en esos términos con respecto a la posición que ha tomado, por ejemplo, el Partido Comunista con lo que sucede en Venezuela. Pero yo creo que ahí hay diferencias, y hay diferencias que son notorias, que la ciudadanía las ve. Ahora, respecto de lo que significa la memoria como un patrimonio de todos, comparto con Magdalena, bueno, además de su reflexión respecto del Museo de la Memoria, también creo que es un lugar que hay que, pero también en otros espacios que están haciendo también estos recuerdos, estos homenajes. Y en eso yo creo que avanzar hacia lo que fue la Comisión Vales, en poder, porque finalmente podemos recordar, pero yo creo que también tenemos que avanzar en el plan de búsqueda, avanzar en saber qué es lo que sucedió con todos aquellos detenidos desaparecidos en los cuales no sabemos ni siquiera ni dónde están ni lo que pasó, digamos. Y yo creo que eso, mientras no se pueda cerrar, va a seguir siendo una herida profunda en nuestra sociedad, porque cuando hay algunos que no saben qué pasó con sus seres queridos, yo creo que es imposible que pueda existir una comunión que nos permita avanzar hacia a un país mucho más justo y más solidario. Quiero cerrar el panel del día de hoy, Magdalena, Lorena, hablando también de las nuevas generaciones. Ahí hablaba recién Magdalena desde su perspectiva como profesora, daba cuenta también de instancias como el Museo de la Memoria para adentrarse en lo que fue concretamente esta época oscura para nuestro país. Pero también es importante ver cómo se va recibiendo por parte de las nuevas generaciones lo que es el contexto histórico, que muchas veces ha estado ahí en debate a propósito de los currículums escolares, en fin, pero no es un tema menor ir observando aquello. No sé, Magdalena, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que tenemos un problema porque, a ver, para nuestros jóvenes, nuestros escolares, uno les pregunta el año 73 y para ellos es lo mismo que uno hablara de Bernardo Higgins. O sea, es igualmente antiguo y igualmente pasado y les hace bien poco sentido. Y por lo tanto ahí es labor de los que estamos, por supuesto, en las salas de clase y los que estamos en los colegios, pero de todos, de transmitir el valor de la democracia. Y el valor de la democracia no se transmite solo el 11 de septiembre. Es como cuando uno habla el Día de la Madre, debería ser todos los días de la Madre. La democracia se
se transmite y se defiende siempre. Y yo creo que instancias como esta, de conversación entre personas que no necesariamente piensan igual y que tienen puntos de divergencia, pero aún así se pueden encontrar, pueden conversar y pueden llegar a acuerdo y valorar lo que dice el otro, es una enseñanza de democracia. Y es algo que se hace poco y que uno en el Congreso Nacional, que debería ser el órgano que representa la democracia, ve poco también. A mí como profesora me generaba mucha angustia, por ejemplo, durante las épocas más difíciles del estallido, incluso durante las convenciones constituyentes, en que uno veía estas disputas que no llegaban nunca a acuerdo y con recriminaciones cruzadas y con insultos incluso, uno dice, ¿cómo le enseño a mis estudiantes a valorar a la democracia si los líderes del país no están dando el ejemplo? Yo creo que ahí hay que hacer un llamado a todos quienes tienen tribuna política, a ellos ser ejemplo de convivencia democrática, de amistad cívica, de respeto por el otro, independiente de sus posturas políticas. O sea, la democracia que hemos recuperado en Chile implica reconocer y valorar que el otro piense distinto, y eso es una ganancia como país. Es una ganancia que haya diversidad de posturas, porque vivimos en un país en que eso no era permitido, y por lo tanto hay que enseñar a valorarlo. Lorena, te dejo ahí con la palabra para cerrar el panel del día de hoy. Sí, mira, yo creo que uno de los grandes... A ver, la dictadura generó muchos daños, pero una de las cuestiones fue como esta sensación cultural de que el que piensa distinto es mi enemigo. Y por tanto, ese mensaje yo creo que es una tarea de todos poder revertir. El que piensa distinto no es mi enemigo, es una persona que tiene una posición diferente con la que yo puedo dialogar, y por lo tanto, y que lo esperable es que llegue a acuerdos, que existan consensos. Lamentablemente lo que vemos hoy día es que lo que prima no es eso, sino más bien la protección a ciertos grupos. Lo vemos en televisión. En la televisión no se habla de estos temas. O sea, solamente tiene que ser un momento. Y yo creo que estos temas son relevantes desde el punto de vista cultural. Yo nací en enero del 74, por lo tanto me tocó vivir como toda la dictadura en el colegio, digamos, donde se borraron muchos pasajes de la historia también, y en donde en el fondo uno sabía lo que estaba pasando por lo que se contaba muy por debajo. Por lo tanto, lo más grave es que estas nuevas generaciones, que si bien no lo vivieron, no lo entienden. Porque tampoco es que hayan pasado 100 años, 200 años, estamos hablando de personas que esto pasó hace 50 años, que es relativamente corto cuando uno hace un análisis histórico. O sea, esto fue ayer, digamos, y por lo tanto no poder hablar de estos temas y que todavía, insisto, exista una derecha, ultraderecha, digamos, que siga con problemas para definir que esto fue una dictadura, que hubieron violaciones a los derechos humanos. Yo he visto casos de negacionismo bien graves, digamos, y yo creo que tenemos también que avanzar incluso en una ley que prohíba el negacionismo, digamos, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hoy día, por ejemplo, me entero de que la Corte Suprema revirtió un fallo que había ordenado sacar todos estos símbolos de fotos de la dictadura en ciertos lugares públicos, que yo creo que esos no son señales adecuadas, digamos, porque si no, en el fondo tú estás valorando a aquellos que participaron de un golpe de Estado. Y yo creo que esos son señales que finalmente a la ciudadanía les genera confusión e insisto, los alejan finalmente del sentido de que la democracia es un valor que tenemos que cuidar, que tenemos que fortalecer, y que va a ser el lugar donde los países crecen y en donde podemos vivir en la diversidad sin tener que pensar que el otro es mi enemigo. Magdalena, Lorena, yo quiero agradecer obviamente la posibilidad de tener el panel con ustedes hoy día, no solamente hablar de contingencia, sino que también darnos un tiempo para reflexionar en torno a esta conmemoración, una conversación que obviamente es muy importante que se pueda hacer también con esa misma altura en otras instancias en nuestro país. Que estén muy bien, tengan buen día y nos estamos reencontrando a futuro en nuevos paneles. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.